Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús, y este es el tema central del día. ¿Sabe usted cómo se originó el mal? ¿Conoce usted dónde comenzó la situación que nos tiene hoy día tan enredados y con una vida tan complicada? Quédese con nosotros en el tema central de hoy, nuestra historia. Oremos. Gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. Oramos, Señor, para que al estudiar historia de la redención podamos ver nuestra propia historia reflejada, Señor, en cada una de las líneas que a continuación vamos a estudiar. Por Jesús. Amén. Queremos agradecerle a los 87 jóvenes que están con nosotros conectados, a Ginela, a Ana, a Guada, Guadalupe, gracias Guada, Riva, Cosuma, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos como tema central el análisis del capítulo 1 en su primera parte de Historia de la Redención. En el prefacio nos dice: una aclaración importante. Nos hubiera gustado muchísimo poder publicar esta edición de la Historia de la Redención con la misma paginación del original en inglés, pero nos ha resultado completamente imposible hacerlo. Por eso, para los lectores que tengan interés en la correspondencia entre la paginación de la edición castellana y la inglesa, estamos pidiendo en cada página, poniendo en cada página al pie el tipo en tipo un poco más chico, la paginación de la edición en inglés. Esperamos de esa manera servir mejor a nuestros lectores, los editores. Hemos querido hacer esta aclaración en esta programación porque sabemos que este programa se ve a nivel mundial y que algunos van a seguir la lectura del libro en el inglés para que tengan a bien en qué página está la versión en inglés. Mis queridos hermanos, vamos a ver hoy la primera parte, la caída de Lucifer, capítulo 1. Vamos a ver la primera parte. Tenemos 5 bloques. El primero dice: en el cielo, antes de su rebelión, en el cielo, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Lo primero que tenemos que dejar claro es que este primer párrafo nos está poniendo la posición que tenía Lucifer en el cielo. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios,
tenía la preeminencia sobre todas las huestes angelicales. Era uno con el Padre antes que los ángeles fuesen creados. Lucifer tuvo evidencia de él, envidia de él, y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. En nuestro comentario de este primer párrafo, queremos dejar claro que el párrafo está ubicando con claridad la posición de Lucifer en el cielo. Y detalla que, a diferencia de los demás ángeles, una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. También deja claro el párrafo que la preeminencia sobre los ángeles o la huesta angelical le pertenecía al Hijo amado de Dios, Cristo. Y que Lucifer tenía envidia de él por este detalle, lo cual le hizo tanto daño que fue creciendo gradualmente hasta que asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Veamos el siguiente párrafo. El gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él, de modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la palabra del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con él. Y el proyecto de creación de la tierra, con él en el proyecto de creación de la tierra y todo ser viviente que habría de existir en ella, ejecutaría su voluntad. No haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en él. En este párrafo podemos ver con claridad por qué Jesús, cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre, Jesús le dijo, si me has visto a mí, al Padre has visto. Esto es lo que le causó o fue la causa de su perdición para Lucifer en el cielo. La convocación que hace el Padre de todas las huestes celestiales para informarle que el Hijo tenía tanta o igual autoridad como el Padre, que donde estuviera el Hijo, el Padre estaría, que lo que ordenara el Hijo lo ordenaba el Padre, que cuando se viera el Hijo se veía el Padre, no lo podía aceptar Lucifer. El problema se hizo grande.
Y todo esto está ocurriendo en el cielo. Miremos el tercer párrafo. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos. Pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanza a su creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles lo honraban. Tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del gran creador y los persistentes rayos de la gloria, de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había de honrar a Cristo más? ¿Por qué había de honrar a Cristo más que a él? En este tercer párrafo vemos a Lucifer actuando hipócritamente. Se inclina físicamente en señal de reverencia ante el Hijo de Dios, pero solo su cuerpo se inclina, su corazón se queda erguido. No se le permitió y no se le dejó saber los secretos de Dios que el Hijo sí conocía. Con ellos el propósito, los propósitos de Dios. Era al Hijo al que se le brindaba toda la reverencia. Era el Hijo al que se le brindaba toda la gratitud. Era al Hijo al que los ojos de todos los ángeles del cielo estaban colocados, en el que los ojos de todos los ángeles del cielo estaban colocados. ¿Y qué? ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿No había estado él al lado del Creador? ¿No tenía él una luz más brillante que el resto de la hueste celestial? ¿Por qué habría él de adorar a Cristo y por qué no lo adoraban a él? En el cuarto párrafo leemos: salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angélicas disimulando sus
verdaderos propósitos. Y les presentó su tema, que era él mismo. Como quien ha sido agraviado, se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Les dijo que de allí en adelante toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no les había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debían tributar honor servil? Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos. Que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debería o que debiera habérsele conferido, y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y a obedecer su voz. Aquí en este párrafo vemos que como Dios convocó en el párrafo anterior, Dios convocó a la hueste angelicales para informarle quién era su hijo y los honores que el hijo tenía. A pesar de que Lucifer se había inclinado ante el hijo, recordamos que fue hipócritamente, y aquí ahora demuestra, saca las garras, saca su verdadero yo, convoca a al mismo grupo de ángeles para decirles lo que Dios ha hecho es colocar delante de ustedes un tirano al cual ustedes tienen que tributar honor servil. Pero yo estoy en el rescate, yo vengo en su rescate ante este tirano. Yo vengo a defender sus derechos. Lucifer se presenta como el abogado de los ángeles del cielo. Él sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y a obedecer su voz. O sea, Dios ha dicho que obedezcan la voz de Cristo. Yo les digo que no, que obedezcan mi voz y síganme a mí, no a Cristo. El estudio de hoy termina con este quinto y último párrafo. Hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del hijo. Con este pequeño y último párrafo termina el relato de la caída de Lucifer. Queridos hermanos, cada vez que se levante alguien dentro del grupo, por pequeño que sea el grupo, en contra de las disposiciones del líder, habrá discusión. Y esta discusión generalmente terminará dividiendo el grupo. Los seguidores de Lucifer, ¿se acuerdan que acabamos de decir que Lucifer convocó una conferencia celestial?
Él se puso delante de todos los ángeles y le informó lo que según él creía estaba ocurriendo en el gobierno de Dios. Y entonces dijo, hay que corregir el gobierno de Dios. Hay que hacerle unas reformas. O sea, Lucifer fue el primer político que existió. Y declaró el gobierno de Dios como un gobierno tirano. Y todos los que creyeron en Lucifer que no fueron pocos, pensando que ahora podían conocer los propósitos de Dios, se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Querido hermano mío que me escuchas, ustedes 80 jóvenes que están conectados, cuando el padre de familia dicta las reglas a los hijos y a todos los que vivan debajo de este techo, solo les queda una cosa: honrar a su padre y a su madre. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, le damos por permitirnos presentar el plato fuerte del día. Nuestra historia, comenzando con la caída de Lucifer. Oramos, buen Dios, para que podamos regresar el próximo miércoles y seguir con esta historia. Por Jesús. Amén. Y queridos hermanos, la invitación es para que se queden con nosotros la próxima semana, cuando vamos a seguir estudiando la caída de Satanás, segunda parte. La caída de Lucifer o de Satanás es el mismo. Segunda parte. Así llegamos al final del plato fuerte del día y le invitamos a que se quede con nosotros para estudiar el quinto bloque. Escuela sabática para nuevos creyentes. Regresamos.